Pues buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 124, al rústico pesebre. Al rústico pesebre del niño Jesús, las estrellas del cielo las veían su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. El niño de pesebre es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y allá en Jesucristo bienvenida tendrá. Amén. Vamos a abrir con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por Cristo. Gracias que tú nos amaste tanto que Cristo vino a este mundo para nosotros. Ayúdanos en este tiempo, Padre, a adorarte, a alabarte, engrandecer el nombre de Cristo, Padre. Gracias por tu presencia. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3, ahí estarás. Así que te damos gracias, Señor, por tu presencia, y pedimos, Pedro, que si hay algo en nosotros, Padre, quítalo para que no haya obstáculo, que tú sientes en casa con nosotros, Padre. Lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 133. 133. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme derredor, entre los astros esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud,
amén. Es grato estar con ustedes, los que llegaron y los que nos están viendo por el internet. Si tienen sus Biblias, pues vamos a abrir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a ver los versículos 30 al 31. Hechos capítulo 8. Hechos 8, empezando en el versículo 30, la palabra de Dios nos dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Repito, en favor del pueblo, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. De verdad, es verdad, viene de ti mismo, Padre, y te agradecemos. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques en este tiempo de la predicación, que el hombre no se vea, Padre, sino que Cristo es glorificado, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros y pedimos, Padre, que cada uno de nosotros podemos tener nuestro corazón abierto y listo para recibir lo que tú tienes, Padre, para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Interesante aquí que vemos aquí a Felipe y un hombre que estaba estudiando la palabra de Dios. Aquí utiliza dos palabras claves que quiero dar el significado. En la pregunta de Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? La palabra entender es captar el sentido o significado de una cosa, comprensión, pero también tiene el sentido de dominar la materia, dominar la materia. También otra palabra que quiero enfocar aquí es enseñar, porque el eunuco aquí le dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y enseñar, pues aquí el sentido bíblico de esta palabra es ser una guía o maestro, guiar en una materia. Así que esto es un poquito diferente que muchas veces lo que se piensa cuando uno está enseñando. Uno piensa, pues él enseña y tú tienes que exactamente seguir y tragar todo. No, aquí enseñar es guiar en una materia, ser una guía. Y el punto es, esto es algo de maestro y estudiante, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos este sistema de aprendizaje, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros hemos ido a una escuela, ¿verdad? O estamos en una escuela en este momento, ¿verdad? Y tenemos que estudiar lo que el maestro o maestra está enseñando, ¿verdad? Y el objetivo es para dominar la materia, ¿verdad? Dependiendo de cuánto domináramos la materia, podríamos seguir estudiando en un nivel más alto, ¿verdad? Siempre estoy escuchando de los estudiantes: sí, quiero pasar el año, quiero seguir al siguiente nivel más alto. Y esto es el sistema de aprender que todos conocemos.
Y muchos de nosotros pues hemos llegado a diferentes niveles de estudiar. Sin este sistema de estudio, reconocemos que es extremadamente difícil aprender. Los que no van a la escuela, no aprenden, no dominan la materia. ¿Qué se piensa de ellos? Pues mal educados, ignorantes. Hasta se aprovecha de ellos. Se ve esto. El punto aquí es, necesitamos este sistema en las cosas de Dios. Realmente Dios ha dado estas dos cosas esenciales, el maestro y el estudiante. Y si no hay maestro y no hay estudiante, pues muchas veces no hay aprendizaje. Sí, uno mismo puede, pero sería súper difícil. Hay muchos que dicen, pues yo estoy salvo, yo tengo el Espíritu Santo, pues yo puedo entender. Sí, pues allá pues. ¿Y qué sucede? Cuando se meten, pues no entienden. Son como este hombre. ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me enseñare? Pues yo quiero enfocarme aquí. Pues hay tres cosas esenciales. No mencioné la materia. Sin la materia, pues, nadie va a enseñar. Tenemos la materia, la palabra de Dios. Pero yo quiero hablar un poquito más del maestro y del estudiante aquí en este pasaje de Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos 8:27. Aquí vamos a ver quién es este estudiante de la palabra de Dios. Hechos 8:27. Aquí en Hechos 8:27 nos dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Así que aquí las Escrituras nos describe quién es este estudiante en grande detalle, bastante detalle. Y es sorprendente el detalle en el cual nos habla de este estudiante de la palabra de Dios. Primeramente podemos ver que era de etíope, era de un africano, de África, de ese continente. No sé si has conocido a uno de ellos, pero son diferentes que los ecuatorianos, que los estadounidenses. Son muy diferentes. Diferente cultura, diferente en todo. Pero aquí nos describe de dónde venía él, de dónde era, su raza. ¿Qué más nos dice de él? La segunda cosa aquí nos dice que era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Una palabra bien, pues posiblemente puede ser la primera vez que has escuchado esta palabra. Eunuco. Pues los eunucos eran hombres castrados. Sí, castrados. No podían tener familia, no podían tener hijos, pero tenían una función de proteger las recámaras de las mujeres de los monarcas. Así que fueron castrados por los hombres y tenían una función bien alto. Realmente no hay tantos de ellos hoy en día. Pero en ese tiempo sí había. Y pues servían en un estado bien único, se puede decir. La tercera cosa que podemos ver aquí es que él era un funcionario de gran autoridad de la reina Candace. Así que
era alguien que tenía poder, alguien que podía mandar y gobernar. Un funcionario hace eso. ¿Qué más vemos de este estudiante? Sí, es estudiante. Contradicción, ¿verdad? No hay contradicción aquí. Era un funcionario de gran autoridad, pero también era un estudiante. La siguiente cosa que vemos de este hombre es que él era un hombre estudiado. En ese tiempo no todos podían leer, pero él sí podía leer. Él estaba leyendo las Escrituras. Él podía leer. Sí, no llegaba a entender todo ahí, pero ¿quién es el que entiende todo de la palabra de Dios? Uno tiene que estudiar y profundizar y orar y pedir al Señor que nos revela el entendimiento muchas veces de muchas cosas bien duras. Y aquí era algo duro para él. No tenía todas las escrituras que nosotros tenemos hoy en día. Aquí nos explica todo. Él nada más tenía un pedazo de la palabra de Dios, pero él leía y también tenía un cargo en la administración de la reina. Así que este hombre era uno que era educado completamente, porque tenía que andar, tenía que administrar, tenía que funcionar como un administrador. Y eso requiere alta educación. Esto no era cualquier hombre. Este hombre era, vamos a decir que tenía un bachillerato de una universidad, alguien estudiado. ¿Y cuál era su profesión aquí? Pues la siguiente cosa que nos dice que él era un hombre de gran confianza. Él era, pues tenía el puesto que él estaba sobre todos los tesoros de la reina. Ahí nos dijo eso, que él estaba sobre todos los tesoros. Él administraba todo. Yo creo que su profesión era contabilidad. Había estudiado bien la contabilidad. Y también, como iba a estar delante de la reina, tenía que saber hablar. Y muchas otras cosas. Administración, decirle a otro, haga esto. Y asegurar que se hace. Así que este hombre no era cualquier hombre. Este hombre era de gran confianza. Tenía mando, responsabilidad sobre todos los tesoros de la reina. Todos los tesoros. Así que no cualquier hombre. Otra cosa que nos dice de este hombre era que era rico. Sí, como no dice ahí, pero él tenía las escrituras delante de él. En ese tiempo, no cualquier tenía las escrituras delante de él. No podía leerlo en su pasatiempo. Nada más los ricos, los que podían pagar y comprar eso. O tenían una posición en la cual podía conseguir eso. Para fabricar un pedazo de las escrituras, los judíos tenían un proceso bien alargado. Tenían que, toda palabra tenían su puesto en la página. Y tenía que contar y asegurar que todo estaba exacto porque estaban copiando de otro manuscrito. Tenía que ser exacto. Y ese trabajo era pues largo y pues costoso. Así que él tenía las escrituras delante de él y estaba leyéndolos. No cualquier hombre tenía las escrituras ahí para poder leerlos, estudiarlos. Así que este hombre no era cualquier hombre. Si vamos a 2 de Timoteo 2:2, aquí vamos a ver
las Escrituras, segunda de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos un principio. Este hombre era un hombre de valor, un estudiante, que tenía capacidad, era idóneo para aprender y luego enseñar a otros. Y su posición, pues, le daba esa facilidad que podía tomar tiempo para enseñar a otros. Y eso es valioso, de gran estima a los ojos de Dios. Y realmente, si quieres ser un estudiante, pues, ¿cuáles son los requisitos? Hombres o mujeres fieles. Podemos añadir eso ahí. Está hablando de hombres en general, la humanidad, que incluye mujeres, incluye niños, incluye todos. Así que todos. Pero el requisito es fieles, confiables. ¿Qué más? Dice idóneos para enseñar también a otros, que pueden aprender y pueden dar lo mismo que aprenden a otro. Así que aquí vemos el requisito para un estudiante, y este estudiante era un estudiante único. Realmente podría ser el maestro, podemos decir, en muchas cosas, pero no en la palabra de Dios. Él era un estudiante en la palabra de Dios, de grande facilidad en cuanto a muchas otras cosas, pero en cuanto a la palabra de Dios, era un estudiante. Y lo reconoció. Este hombre era devoto a Dios. Nos dice que él había ido a Jerusalén para adorar. Así que este hombre amaba a Dios y quería saber de las Escrituras, quería entender. En su tiempo libre, ¿qué estaba haciendo con su tiempo libre? Podría hacer muchas cosas, pero se ocupó en estudiar la palabra de Dios. Mientras viajaba regreso a la reina, él estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos ocupamos nos metemos, que no es la palabra de Dios en nuestro tiempo libre? Vamos a Isaías 6:8. Isaías 6:8. Isaías 6:8. El punto aquí es, él dio tiempo a la palabra de Dios, a Dios mismo. Isaías 6:8. Y aquí en Isaías 6:8, interesante lo que dice aquí. Isaías 6:8 nos dice, después oí la voz del Señor, Dios mismo hablando, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, pues Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo pudo Isaías decir eso? Porque tenía la capacidad, la habilidad de hacer la obra por el cual Dios estaba diciendo, pues ¿quién podemos enviar? ¿Quién está listo? ¿Quién está preparado? El punto aquí es, debemos tener dar nuestro tiempo a las cosas de Dios. Si queremos ser un estudiante de la palabra de Dios y llegar a ser un maestro, tenemos que dar el tiempo. Pues, ¿qué era otra cosa que vemos de este hombre, este estudiante? Pues tenía una pasión para entender las Escrituras.
Hay mucha gente que yo he escuchado tanta de, sí, yo he leído la Biblia 10 veces. Pero se podría preguntar como Felipe le preguntó, ¿entendiste lo que leíste? Y cuando uno empieza a preguntar, casi nada, cero. No entendieron nada. El objetivo de leer la palabra de Dios no es para cumplir y poder decir, yo leí la palabra de Dios, cumplí. No, eso no es ninguna razón para leer la palabra de Dios. Es para entender lo que se está diciendo. Eso es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando leemos las Escrituras, que la entendemos. Y debemos tener una pasión para entenderla. Y este hombre tenía esa intensidad para lograr. Porque le dice a Felipe, pues ¿cómo voy a entender si no me enseña? Alguien no me enseña. Hay mucha gente que lee mucho, entienden poco y yo no necesito que nadie me enseñe. Y por eso andan en sus vidas como andan, en problemas y sin soluciones muchas veces. Vamos a Proverbio 13:4. Proverbio 13:4. Proverbio 13:4. Aquí en Proverbio 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si somos diligentes en cuanto a entender la palabra de Dios, ¿cuál es la promesa aquí? Será prosperada. El alma será prosperada. El que es diligente en las cosas de Dios. Pero los que son perezosos y pues leí y cumplí y ya. ¿Qué dice aquí? Van a seguir con necesidad, seguir deseando. Van a faltan entendimiento, faltan la habilidad de tomar decisiones sencillas. Hay mucha gente que toman decisiones, malas decisiones, en cosas que son tan sencillas. ¿Pero por qué toman esas decisiones? La ignorancia de la palabra de Dios y lo que Dios quiere. Ya lo han leído 10 veces, pero sus vidas son destruidas. ¿Por qué? Porque no se ocuparon en entender las Escrituras. Otra cosa que vemos de este estudiante, este hombre de Etíope, era que era tan humilde, tan humilde. Él era alto funcionario, tenía gran responsabilidad. Este hombre podía enseñar, pero era tan humilde que se dejó ser enseñado. Tenía todo en cuanto a este mundo, se podría decir. Pero en cuanto a la palabra de Dios, era tan humilde que se dejó ser enseñado. Wow. El punto es, reconoció que solo no podía llegar al entendimiento claro de lo que leía. Vamos a Proverbio 11:2. Proverbio 11:2. Aquí en Proverbio 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este hombre era tan humilde que Dios también le había dado, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Sabiduría. Y sabiduría es no nada más entender, sino poder ponerlo en práctica. Hay gente que entiende, pero
deciden, no, yo voy a hacer esto y otra cosa. Se hacen tontos. Yo sé que es lo correcto, pero no, yo me voy a meter en lo malo. Culpable aquí. Tonto. Sin sabiduría. Pero aquí nos dice que la sabiduría viene, Dios le da la sabiduría, su sabiduría a los humildes. Y por esto este hombre era bien sabio. Se dejó ser enseñado. Quería llegar al propósito, a entender las Escrituras. Así que ahora Dios nos ha revelado bastante sobre el estudiante. ¿Quién era? ¿De dónde venía? De sus capacidades. En lo material que tenía. De dónde venía y todo. Con quién se asociaba y todo eso. Y nos enseña que era tan humilde. Pero andaba con reyes y reinas. Tan humilde. ¡Wow! ¿Qué ejemplo? Necesitamos este ejemplo. Necesitamos ser estudiantes como este hombre. Pues la segunda cosa que quería enfocar era el maestro. ¿Quién era el maestro de la palabra de Dios? Felipe. ¿Quién era Felipe? Pues vamos a eso. ¿Quién es Felipe? Pues vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a ver los versículos 3 al 5. Hechos capítulo 6. Los versículos 3 al 5. Aquí nos dice en Hechos capítulo 6, 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de bien testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Así que aquí vemos que en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, que los discípulos de Cristo, los 11, estaban, y también el 12 que escogieron ellos mismos, Matías, estaban ahí y ellos estaban ocupados en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y no se podían ocupar de atender las mesas y servir de una manera física. Así que ellos dijeron, porque habían quejas, que no se estaba atendiendo de algunos que eran parte de la iglesia y otros sí. Y eso siempre pasa, ¿verdad? Pues lo que hicieron es, escogieron 7 hombres para ser los diáconos de la iglesia, para servir en lo físico de la iglesia. Y uno de esos, pues, nombran a Felipe. Felipe, sí, es el mismo Felipe. Vamos a estudiar más de quién es este hombre Felipe. Pues vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 y vamos a ver los versículos 8 al 9. Hechos 21. Hechos 21, los versículos 8 al 9. Aquí en Hechos 21, 8, empezando en el 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, poseamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que aquí nos describe un poco más
en detalle de quién era Felipe. Felipe era uno de los 7 escogidos como diácono. Pero aquí nos dice que, pues, logró llegar a ser evangelista. Evangelista, pues, es la obra misionera, para que sepa, predicando el evangelio. Y así que él era un diácono que servía a la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo es que él salió a ser evangelista? Pues por la persecución que había sobre la iglesia, pues había una dispersión de la iglesia en ese tiempo. Y uno de los que salía, pues era Felipe. Cambió, como no había gente a atender físicamente, salió a predicar el evangelio y llegó a ser evangelista o misionero. ¿Qué más nos dice aquí? Pues tenía 4 hijas, doncellas, vírgenes, que profetizaban. Y hemos visto esta palabra profetizar. Pues en ese tiempo tenía el sentido de decir cosas por lo venir. Por venir, gracias. O las mismas escrituras, enseñar las escrituras. El punto aquí es, este maestro no era cualquier maestro. Enseñaba a las hijas. Aquí está enseñado por nosotros. Él era un líder espiritual en su casa. Él enseñaba a su familia. Él aseguraba que tenían todo el conocimiento para poder enseñar. Sea hombre, sea mujer. Él tenía 4 mujeres y los 4 enseñaban la palabra de Dios. Revelaban la palabra de Dios cuando Dios daba eso. Interesante, ¿no? No nada más eran los hombres, no nada más era el padre, eran las hijas también. Y yo creo que la esposa tenía bastante de ver con eso también. Muchas veces el hombre sale y está trabajando. ¿Quién está en la casa con los hijos enseñándoles? Ahora sí, la esposa, la mamá. Y esto es valioso. Esto es lo que Dios estima. Él estima maestros que enseñan buenas cosas. No nada más de la vida, sino las cosas de Dios. Este es el propósito de Dios. Él quiere una generación para Él, para sí mismo. Por eso nos encarga a los hijos, para poder entregarles a Él un producto bueno. Hijos que quieren seguir a Dios. No todos lo hacen. Yo he escuchado tanta gente que me han pedido, ore por mis hijos. No quieren nada con las cosas de Dios. Hasta mis hijos se han apartado. Ojalá que regresan, que de verdad Dios toque corazones. Pero se necesitan maestros para eso. Gente que son fieles, que van a mostrar un testimonio y seguir enseñando. Y si no, pues. Vamos a seguir. ¿Quién era este hombre Felipe? Es una cosa que tener títulos. Es otra cosa que tener una obra. Que hay algo para mostrar la obra de un ministro. Hay muchos que saben mucho y tienen títulos, pero no hacen nada. Vamos a ver a este hombre. Vamos aquí a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a ver los versículos 5 al 13. Hechos capítulo 8, 5 al 13. Aquí en Hechos capítulo 8, versículo 5, empezando aquí en 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo, y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Wow, qué historia. Gente que estaban bajo el engaño de Satanás. Las artes mágicas y todo eso es del diablo, para engañar. Y ellos, todo ese pueblo había sucumbido a ese engaño, esa influencia. Y para sacar a gente de algo así, súper difícil. Súper difícil. Pero aquí este hombre predicaba, y con los milagros de Dios que Dios permitía para señalar que Él era auténtico. Esta gente se gozaba de que la gente se sanaba y creían. Imagínense. Y nos habla que de ahí una iglesia, más al rato, que salió una iglesia entre los samaritanos por este hombre, Felipe. Así que este maestro no era cualquier maestro, era alguien probado, alguien que podía enseñar, alguien que podía hacer la obra del Señor. Y no nada más lo hacía afuera, lo hacía en casa. Lo hacía en casa. Y si no lo haces en casa, mucho menos lo vas a hacer afuera. Así que interesante. Este hombre, admirable, maestro de la palabra de Dios. Así que hizo la obra misionera con los samaritanos. ¿Qué más vemos de este hombre? Pues vamos a Hechos 8:26. Hechos 8:26. Aquí vemos que él es enviado por Dios mismo a este hombre, a este etíope. Fue enviado específicamente por Dios, el Espíritu Santo. Y aquí nos dice esto, en Hechos 8:26, nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿A cuántos ha llegado un ángel para hablarnos? Pues el punto es, no necesitamos ángeles, tenemos la palabra de Dios. Ya los ángeles y los profetas y todos han hablado, lo tenemos. No necesitamos esperar que un ángel llegue a nosotros. Pero aquí vemos que un ángel llegó a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Así que vemos aquí que él específicamente fue enviado para encontrarse con este hombre, este estudiante, el ejemplo de un estudiante. Pues, ¿cuál fue el resultado de aprender de un maestro? El estudiante era un buen estudiante. El maestro era un maestro ilustre, podemos decir. ¿Y cuál fue el resultado? Pues vamos a Hechos 8:35 al 40. Hechos 8:35. Aquí dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Wow, yo quiero ese tipo de carro. ¿Quién quiere ese carro? Dios, el Espíritu Santo viene y ¡pum! Estamos aquí en el Quinche y pues estamos en Ibarra, para anunciar el evangelio. Eso es mejor que un carro. El punto aquí es, este maestro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él. Se dejó hacer grandes cosas por Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Este hombre grande creyó el evangelio, creyó en Cristo. Además de eso, tenía un deseo de obedecer y bautizarse y formar parte de la iglesia del Señor. Pero lo que me gusta mejor que todo, que cuando Felipe fue llevado, nos dice aquí, y siguió gozoso en su camino. ¿Quién quiere estar gozoso en esta vida? Andar y estar gozoso en esta vida. Pues ese gozo nada más es para los que siguen al Señor, creen en el Señor y obedecen a lo que el Señor pide y andan con el Señor, andan en las Escrituras, quieren entender, quieren profundizar, quieren aplicar la palabra de Dios, quieren enseñarlo a otros. ¿Cuál es el resultado de andar con el Señor y hacer la obra del Señor y ver los resultados que el Señor hace en la vida de otros? Gran gozo. Gozo que tanto que queremos seguir en el camino. Tenemos un deseo de seguir en el camino. Yo conozco tantos cristianos que están no saben nada de las Escrituras. Tú les enseñas y no aprenden y se tiene que volver a explicar lo mismo. No aplican nada de las Escrituras. Sus vidas están destrozados. ¿Y qué es lo común? No tienen nada de gozo. Puro quejas. Yo conozco a algunos, ¿sí? Cada vez que hablo con ellos, puro quejas. Quejas, quejas, quejas. No están contentos con nada.
No están contentos con su vida. Y no están haciendo nada para el Señor. Y sus vidas, pues, arruinadas. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo. Porque no llegan al entendimiento de las Escrituras. No lo enseñan a otros. Podrías preguntar, ¿y qué tiene esto con Navidad? No, esto no tiene nada que ver con Navidad. ¿Qué es el mejor regalo que tú puedes dar a tu familia? ¿Cuál es el mejor regalo que tú puedes dar a tu familia? ¿Ser un estudiante de la palabra de Dios? ¿O ser un maestro de la palabra de Dios? ¿Quieres dar un regalo que es el mejor regalo para toda la vida? Sea un ejemplo de un estudiante como este etíope. ¿Quieres ver grandes cosas que Dios hace? Hágate un maestro. Ya estás enseñándoles a tu familia. Pero el mejor regalo que tú puedes darles es mostrarles cómo andar con Dios, cómo entender las Escrituras, cómo aplicar las Escrituras. Hacer que ellos lleguen a ser mejor que uno mismo en cuanto a las cosas de Dios. Con mis hijos he logrado que ellos son súper en cuanto a las cosas del mundo, pero en cuanto a las cosas de Dios, pues sigo tratando de mostrar, tratando de enseñar. ¿Vas a dejar que el mundo influencie a tu familia a los malos caminos? ¿A la tristeza? ¿A una vida destrozada? ¿O tú quieres enseñarles y darles el ejemplo y darles el mejor regalo que hay, el gozo del Señor? El gozo de ver la obra de Dios, no nada más en tu vida, sino en la vida de ellos y en muchos otros. Pero solo eso viene cuando tú te haces estudiante o maestro. Y no, pero me va a tomar mucho tiempo de llegar a... ¿Sabes que yo alcancé salvación? Empecé a estudiar inmediatamente, en la mañana, en la tarde y en la noche, siendo discipulado. En 2 semanas después de eso, empecé a tratar de enseñar el Evangelio. Y lo hice mal, pero ya empecé. No me dices, sí, voy a ser estudiante y nunca voy a llegar a maestro. No, ya estás enseñando. El punto es, ¿qué estás enseñando? ¿Qué testimonio tienes? ¿Qué piensa la gente de ti? Pues, estás enseñando. El punto es, aprende y aplica para que muestres lo bueno. Sale lo bueno. Y seas ese testimonio que le agrada a Dios. Vamos a Hebreos 5:12 y acabamos con esto. Hebreos 5:12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El punto aquí es el ejemplo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos maestros. Enseñar las cosas de Dios, demostrarlo en nuestras vidas. Y si no lo hacemos, es como
nos volvemos a ser estudiantes, bebés. Los primeros rudimentos, es decir, las primeras cosas en cuanto a las cosas de Dios. Yo he visto muchos cristianos que jamás pasan las cosas básicas de las cosas de Dios. Los primeros rudimentos, están en los primeros rudimentos toda su vida. Y se nota en su vida. Los que llegan a ser maestros son los que, pues, posiblemente no en esta vida llegan a algo grande, pero en cuanto a las cosas de Dios, logran bastantes cosas. El punto aquí es, ¿qué tipo de vida quieres? ¿Quieres ser bebé toda tu vida y seguir mamando? ¿O quieres ser maestro y empezar a ver que Dios hace milagros? ¿Tú quieres que tus hijos lleguen a Dios? Pastor, por favor, ore por mis hijos. Cada ratito me dicen, ore por mis hijos, oren por mis hijos. Pero no son estudiantes, no están aprendiendo, ni son maestros, mucho menos maestros. No están haciendo nada en cuanto a las cosas espirituales. ¿Qué esperas que tus hijos hagan? Tus hijos nada más van a llegar a lo mismo de lo que tú eres. O peor. Siempre es así. Peor. La pregunta es, ¿qué quieres? Y en esta Navidad, ¿qué tipo de regalo quieres dar a tu familia? ¿Quieres darles un regalito que ahí está en un momento, están jugando con eso y lo desbaratan? El día siguiente ya no tiene nada, no sirve nada. Conocen esos juguetes, ¿verdad? Los venden acá en el mercado, puedes conseguir uno y hoy pueden jugar y mañana ya está con una llanta tirado por allá y destrozado. No sirve para nada, ¿verdad? ¿O quieres dar un regalo que va a servir por la eternidad? ¿Cuál es nuestro enfoque? Así que sí, este mensaje tiene algo que ver con la Navidad. ¿Qué quieres que te regalan? ¿Eres un buen estudiante? Demanda de tus padres, enséñame lo correcto. Enséñame a apreciar las cosas de Dios. Y cuando empiezan a demandar de ti, pues ahora sí, tú tienes que subir el nivel y ser ese maestro que le enseña lo correcto y lo bueno. ¿Quieres regalar algo a Dios? Pues ya sabes que puedes regalarle lo mejor de todo. Tu vida, anda con Él, sea maestro. Si no has llegado a ser maestro, aprende. Aprende y aplica. Y predica, ¿por qué no? Todos pueden hacerlo. Yo soy tonto, de verdad, muy tonto. Yo he graduado de la Universidad de Arkansas, pero yo siento que soy bien tonto. Pero en cuanto a las cosas de Dios, el conocimiento que Dios me ha dado, he podido enseñar. Y es un gran regalo de Dios. ¿Quieres un regalo de Dios? Señor, dame la habilidad de enseñar a mis hijos la verdad, tu camino. Dame la habilidad de contestarles a otros. Felipe empezó a las mismas escrituras que estaba leyendo este hombre y le predicó el evangelio. ¿Tú puedes hacer eso? Si no, pues empieza ahora. Yo estoy aquí para eso. Y si no me estás aprovechando, pues qué pena para ustedes. Qué pena para ustedes. Ah, no, pero COVID.
vamos a hacerlo por compu, internet. ¿No están aprendiendo los hijos así? No hay excusa. Se puede. O yo puedo llegar a tu casa, a mí no me importa. COVID para mí, yo cojo COVID y voy al cielo. Es el boleto para ir al cielo. Pero yo creo que Dios quiere otra cosa. Él quiere cosas buenas para ti. Y el punto es, si tú quieres eso, es posible. Yo lo haré posible. Y a mí no temo de nada de esta pandemia. Sí, Dios pudo utilizar a Felipe y hacer gran milagro. Es poca cosa que Dios me puede mantener vivo para enseñar aquí. El punto es, ¿aprecias lo que Dios tiene para ti? ¿Vas a ser estudiante? ¿Vas a llegar a ser maestro? ¿Qué regalo vas a dar? Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Ya me pasé de la hora. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Pido, Padre, que obra en todos nuestros corazones, Padre. Andamos en esta carne que está opuesto a todo esto, Padre. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra para poder enseñarla, para poder aplicarla en nuestras vidas y así otros también pueden llegar a obtener ese gozo de andar contigo, Padre. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques en cada vida. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.